con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala al tenor de la siguiente exposición de motivos. Fortalecer al Estado de Derecho requiere de un sistema de procuración e impartición de justicia vanguardista, eficiente, independiente, respetuoso de los derechos humanos, que garantice el cumplimiento de las leyes, que contribuya a la paz social y a la gobernabilidad. La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el Estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción plena. Pese a la importancia de esta función representada para la estabilidad social, la investigación de las conductas delictuosas no goza del mismo prestigio entre la población, quienes han acusado un exceso de burocratismo, corrupción, falta de certeza jurídica, nula aplicación de la ley y, sobre todo, la indiferencia de quienes están para ayudarlos, lo que se refleja en una escasa presentación de denuncias sobre los delitos. A fin de modernizar el sistema de procuración de justicia, nuestro país ha implementado reformas constitucionales que colocaron al ciudadano en el centro de la acción estatal, así como modificaciones estructurales que permitieron transitar de un sistema penal de corte inquisitivo a uno de corte oral adversarial. Tal es el caso de la reforma constitucional en materia penal del 2008 y la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, con la cual se busca armonizar nuestra Constitución Federal con los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, en especial en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Sin embargo, pese a la gran importancia de ambas reformas constitucionales, conservaban a la entonces Procuraduría General de la República como órgano dependiente jerárquicamente del Poder Ejecutivo Federal, siendo que el modelo compatible con los diversos instrumentos y recomendaciones internacionales era el de dotar de autonomía al Ministerio Público. Tal es el caso de las directrices sobre la fundación de los fiscales, cuyo objeto es asistir a los estados miembros de su función de garantizar y promover la eficacia, imparcialidad y equidad de los fiscales en el procedimiento penal, en el marco de sus leyes y prácticas nacionales. Estipula 24 directrices sobre las calificaciones, selección y capacitación, el estatuto, las facultades y las funciones de los fiscales en lo que respecta a la directriz 4 que establece: los estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole. Por su parte, la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del año 2011 señaló como uno de los desafíos en nuestro país la falta de autonomía del Ministerio Público frente al Poder Ejecutivo, lo cual puede minar la confianza y la credibilidad de la autoridad a la que se le encomienda investigar los delitos de forma objetiva. La relatora especial recomendó a México fortalecer la transparencia y mejorar el sistema de rendición de cuentas de las fiscalías, incluso a través de órganos de control interno, y que el proceso encaminado a brindar autonomía de las Procuradurías de Justicia debiera acompañarse de un proceso de depuración y reorganización al interior de las mismas. En el mismo sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó a México, en su punto 8 titulado Autonomía de diversos órganos, a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el profesionalismo e independencia de los órganos públicos locales y federales, incluyendo aquellos de la Administración y Procuración de Justicia e instituciones de derechos humanos y de las personas que los encabezan.
Adicionalmente, las normas de responsabilidad profesional y declaración de los derechos y deberes fundamentales de los fiscales contienen lineamientos complementarios destinados a garantizar que los fiscales respeten y protejan la dignidad humana, defiendan los derechos humanos y que con ello contribuyan a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal. En la declaración 3 mencionada, que los fiscales desempeñarán sus funciones sin temores, favoritismos ni prejuicios, por lo que deberán permanecer ajenos a los intereses individuales o sectoriales como a las presiones del público o de los medios y solo deberán tener en cuenta el interés público. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción estipula en el artículo 11 el deber de los estados de adoptar medidas para reforzar la integridad y prevenir la corrupción de los agentes que intervienen en los procesos judiciales, tales como los miembros del Poder Judicial y los ministerios públicos, sin perder de vista su autonomía e independencia. Fue esta la reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del año 2014, que se modificó el apartado A del artículo 102 constitucional, sentando las bases para una reestructuración del Ministerio Público Federal compatible con el sistema de justicia penal acusatorio, constituyéndose como un órgano constitucional autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con la finalidad de perseguir los delitos del orden federal. Sin embargo, el inicio formal de las funciones de la Fiscalía General de la República ocurrió con la posterior expedición de su ley orgánica en diciembre del 2018 y la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República por parte del Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de diciembre del año 2018. A la fecha, la mayor parte de las entidades federativas han realizado sus respectivas reformas constitucionales que les permiten contar con organismos autónomos encargados de la procuración de justicia, en armonía con las disposiciones federales y con los tratados internacionales de los estados del Estado mexicano que es parte, restando solo los estados de Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala. Puede apreciarse que la autonomía de las fiscalías de justicia trae consigo diversas ventajas, ya que esta reforma no solo cambió en su denominación, sino que con la posterior creación de la ley orgánica correspondiente se podrá implementar un cambio sustantivo en las funciones que desempeña el Ministerio Público en la investigación de los delitos. Como se ha mencionado, la autonomía constitucional de la Fiscalía General de Justicia se debe traducir en que no exista ningún tipo de intromisión por parte de otros actores políticos, poderes u organismos del Estado, lo que garantiza que las fiscalías actúen tanto en normativa como fácticamente con total independencia, apegado a sus actuaciones y resoluciones conforme a derecho. Lo anterior contribuirá a fortalecer la procuración e impartición de justicia y a recobrar la confianza ciudadana, ya que en caso de investigar actores políticos o casos que implican graves violaciones a los derechos humanos, serán sumamente difíciles que los intereses políticos logren cambiar el rumbo de las investigaciones. Ahora bien, la autonomía e independencia de la Fiscalía trae consigo la ventaja de que cuenten con un marco jurídico propio y con la facultad de emitir su propio reglamento interior, lo que sumado a que se garantice un porcentaje mínimo de presupuesto para cada ejercicio fiscal, que conlleva a que ningún otro organismo del Estado pueda ejercer algún instrumento de coerción que incida indirectamente en las condiciones laborales de los servidores públicos de la Fiscalía o en algún tipo de sumisión institucional. Igualmente, se ha demostrado que la autonomía de la Fiscalía General de Justicia es muy importante para el buen funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal de corte oral, adversarial mismo que en el estado de Tlaxcala comenzó a entrar en vigor hace 7 años de manera gradual, tal y como consta en la declaratoria del Congreso publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 23 de octubre del año 2014. Con ello, a través de la presente iniciativa, propongo reformar la Constitución Política Local a fin de dar paso a la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, que reemplazará a la actual Procuraduría General de Justicia, con el carácter de órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica,
presupuestal y de gestión. A la vez, este nuevo órgano constitucional será encabezado por un fiscal general de justicia que reemplazará a la actual figura de Procurador General de Justicia, mismo que será designado mediante un procedimiento que involucre, mediante convocatoria, a que los candidatos surjan de la sociedad civil y con la participación de los poderes ejecutivo y legislativo en el desarrollo del procedimiento. Igualmente, se busca garantizar la independencia y permanencia de quien funja como su titular, ya que para la remoción de este no será necesaria solo la decisión del gobernador del estado, como actualmente ocurre, sino que se deberá respetar el procedimiento previamente establecido a la ley para tal fin y solo por las causas que su propia normatividad orgánica determine. Ahora bien, ya que es importante dar paso a una nueva imagen ante la sociedad, se propone la armonización a nivel constitucional de la denominación de la Policía de Investigación, con lo cual se busca que los habitantes del Estado la perciban como una institución diferente, amigable, defensora de los derechos, que luche contra la corrupción y que sea emanada de la sociedad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A de la fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo 54, fracción 26º de la denominación del capítulo segundo de los artículos 71, 72, 73, 74, 76, 78, tercer párrafo, 81, fracción tercera, inciso D y fracción cuarta, inciso F, 83, fracción sexta, 106, fracción quinta, 109 y 113, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 71 del artículo 73 bis y de las fracciones de la primera a la cuarta del artículo 83, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 54. Son facultades del Congreso, fracción de la primera a la 25ª quedan igual. Fracción 26ª. Nombrar al fiscal general de justicia del Estado. Fracción de la 27ª a la 62ª quedan igual. Artículo 71. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de Justicia del Estado como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión. La ley establecerá las bases para la formación y la actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, que se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Artículo 72. La Fiscalía General de Justicia del Estado, en representación jurídica a la sociedad, velará por el cumplimiento de las leyes. Le corresponde la persecución de los delitos ante los tribunales, realizará la procuración de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho, solicitará las medidas cautelares y ejercitará las acciones que correspondan contra los imputados. Buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos en los hechos que las leyes señalen como delitos. Hará efectivos los derechos concedidos al Estado e intervendrá en los juicios que afecten a las personas a quienes se debe otorgar especial atención conforme a la ley. Tendrá en su estructura un cuerpo policíaco denominado Policía de Investigación, fiscalías especializadas, así como órganos de dirección, profesionales, técnicos, y se regirá por los principios de justicia, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, buena fe, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. La Policía Preventiva del Estado y la de los municipios colaborará con la Policía de Investigación en el combate a la delincuencia conforme a los convenios que al respecto se celebren. Para la investigación y, en su caso, la remisión al juez especializado para los adolescentes, se dispondrá de agentes de investigación especializados para la atención de estos asuntos, bajo los principios de interés especial en la adolescencia, transversalidad, subsidiariedad, flexibilidad, equidad y de protección integral a los derechos de los adolescentes. Los agentes de investigación o de policía que traten de manera exclusiva con menores o que se dediquen fundamentalmente a la prevención e investigación de presuntas conductas antisociales cometidas por adolescentes estarán debidamente instruidos y capacitados de forma permanente para el funcionamiento de sus atribuciones.
La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala regulará su estructura, funcionamiento, competencia y administración conforme a lo dispuesto en este mandato. Séptimo párrafo queda igual. Artículo 73. La Fiscalía General de Justicia del Estado estará a cargo de un fiscal general de justicia que durará en su cargo 7 años y cuya designación será bajo el procedimiento siguiente. 1. 90 días naturales antes de la conclusión del periodo del fiscal general o a partir de la ausencia definitiva de éste por el Congreso del Estado, que contará con 20 días hábiles para integrar, mediante convocatoria pública, una lista de candidatos al cargo conformada por 5 profesionales del derecho, aprobada por 2/3 partes de los miembros que integran la legislatura, la cual se enviará al gobernador del Estado. En caso de ausencia definitiva, el gobernador del Estado designará al fiscal general provisional que fungirá hasta en tanto se realice la designación definitiva. Segundo, recibida la lista, dentro de los 10 días hábiles siguientes, el gobernador del Estado formulará una terna entre los candidatos que enviará a consideración del Congreso del Estado. Si el gobernador del Estado no recibe la lista en el plazo señalado, podrá enviar libremente al Congreso una terna de profesionales del derecho para que entre ellos se designe al fiscal general. De ser el caso, quien funja como fiscal general provisional podrá formar parte de la terna. Tercero, el Congreso, dentro de los 10 días hábiles siguientes, designará al fiscal general de justicia del Estado, de entre quienes integran la terna mediante el voto de 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Si el gobernador del Estado no envía la terna en el plazo establecido, el Congreso tendrá 10 días hábiles para designar al fiscal general entre los 5 candidatos que integran la lista. 4. Si el Congreso no realizará la designación del fiscal general en los plazos establecidos de la fracción anterior, el gobernador podrá designar al fiscal general de entre los candidatos que integran la lista o, en su caso, la terna. Artículo 73 bis. El gobernador del Estado podrá solicitar al Congreso la remoción del fiscal general por las causas graves que establezca la ley. El escrito de solicitud del gobernador debe contener las exposiciones de motivos, causas, argumentos, pruebas y demás medios que consideren oportunos para este fin. El Congreso podrá rechazar la solicitud mediante el voto de la mayoría de los miembros presentes dentro de un plazo de 20 días hábiles y bajo el procedimiento que señale la ley en la materia, en cuyo caso el fiscal general del Estado continuará en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción y se procederá a la designación de un nuevo fiscal general. Durante los recesos del Congreso, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato sesiones extraordinarias para conocer de la designación o solicitud de remoción del fiscal general. Artículo 74. Para ser fiscal general de justicia del Estado se cumplirá con los siguientes requisitos. Fracción de la primera a la séptima, quedan igual. Artículo 75. El fiscal general presentará anualmente a los poderes legislativo y ejecutivo un informe de actividades. Comparecerá ante el Congreso del Estado cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. Artículo 76. La operación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes estará a cargo de las instancias jurisdiccionales y administrativas especializadas en la materia. La ley que se expida establecerá su estructura y normará su funcionamiento, competencia y administración. Artículo 78. Primer párrafo queda igual. Segundo párrafo queda igual. La Fiscalía General de Justicia del Estado y las instituciones de seguridad pública deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos comunes de seguridad y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública en los términos que lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 81. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes. Fracciones de la primera a la segunda quedan igual. Fracción tercera, primer párrafo, queda igual. Incisos de la A a la C quedan igual. Inciso D. Al fiscal general de justicia del Estado en los asuntos relativos a su función. Y fracción E queda igual. Fracción cuarta, primer párrafo, queda igual. Incisos de la A al E quedan igual. Inciso F. Al fiscal general de justicia del Estado en los asuntos relativos a sus funciones. Fracciones de la cuarta a la séptima quedan igual. Artículo 83. Para ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado se requiere fracción de la primera a la quinta, quedan igual. Sexta, no haber ocupado el cargo de gobernador, secretario o su equivalente, fiscal general de justicia, diputado local, presidente municipal o titular de algún organismo público autónomo del Estado, ni senador o diputado federal durante el año previo del día de su designación. Fracción séptima, queda igual. Artículo 106.
Para ser titular del órgano de fiscalización superior se requiere fracciones de la primera a la cuarta, quedan igual. Fracción quinta, no haber sido gobernador del Estado, secretario, fiscal general de justicia, oficial mayor, director o gerente de entidad paraestatal, contralor, senador, diputado federal o local, presidente municipal, tesorero, síndico municipal durante los 2 años anteriores al día de su designación. Fracciones de la sexta a la séptima, quedan igual. Último párrafo, queda igual. Artículo 109. El juicio político procede contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 107 de los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la Fiscalía General de Justicia, de la Oficialía Mayor del órgano de fiscalización superior y de las coordinaciones y los organismos que integran la Administración Pública Paraestatal y los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como contra de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el secretario general de este, así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes municipales y de los miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, así como contra de los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos u omisiones que redunden en el perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, de acuerdo a las prevenciones siguientes. Fracción de la primera a la novena queda igual. Artículo 113. Primer párrafo, queda igual. El secretario de Gobierno y el fiscal general de Justicia, así como sus subordinados, serán responsables de los actos de su respectivo cuerpo de seguridad y del uso de la fuerza pública. Transitorios. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente acuerdo y decreto a los 60 ayuntamientos del Estado para el cumplimiento de este precepto. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo tercero. El Congreso del Estado contará con un término de 90 días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación del presente decreto para expedir la ley orgánica del Fiscal General de Justicia del Estado de Tlaxcala, que deberá contemplar la existencia de la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en materia de trata de personas, la Fiscalía Especializada en personas desaparecidas y no localizadas, el órgano de control interno, la Agencia Estatal de Investigación, el Centro de Formación Profesional, el Centro de Ciencias Forenses y las demás unidades administrativas que garanticen los objetivos de su creación. Artículo cuarto. La Fiscalía General de Justicia del Estado seguirá aplicando todas las disposiciones normativas vigentes que no se opongan al decreto presente, hasta en tanto se expidan y entren en vigor sus propias disposiciones. Artículo quinto. Las facultades conferidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado en leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas se entenderán conferidas en la Fiscalía General de Justicia del Estado siempre que sean compatibles con las atribuciones que le otorga la Constitución y su carácter de órgano constitucional autónomo. Las menciones hechas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, como al Procurador General de Justicia del Estado, en las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas, se entenderán referidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado o al Fiscal General de Justicia del Estado, respectivamente, en los términos referidos en el párrafo anterior. Artículo sexto. Los expedientes de investigación que se encuentran en trámite por la Procuraduría General de Justicia del Estado a la entrada en vigor del presente decreto serán resueltos en las unidades a las que están adscritas conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior sin perjuicio de que se adscriban las nuevas unidades en tanto se avanza a la transición orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Artículo séptimo. Los actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado continuarán vigentes y surtirán sus efectos legales respecto a la Fiscalía General de Justicia, en tanto no se celebren nuevos ni contraigan lo dispuesto en el presente decreto. Artículo octavo. Los bienes muebles, inmuebles, recursos materiales, financieros y presupuestales con que cuenta la Procuraduría General de Justicia del Estado incluyen todos los bienes actuales y los derechos que se deriven de estos que pasarán a formar parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Artículo noveno. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se encuentre en funciones al entrar a vigor del presente decreto, continuará desempeñando el cargo con carácter de Fiscal General de Justicia del Estado por única ocasión hasta el día 13 de septiembre del año 2027.
En caso de ausencia definitiva, incapacidad o renuncia de la titular de la Fiscalía General antes de la fecha a que hace referencia el párrafo anterior, se procederá a nombrar un nuevo fiscal conforme al procedimiento establecido en el presente decreto. Artículo 10. En cuanto al personal adscrito de la Procuraduría General de Justicia que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, se sujetarán a los siguientes. 1. El personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades. Segundo, el personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia de la fecha de la entrada en vigor del presente decreto tenga nombramiento, continuará en su función que desempeña y tendrá derecho a acceder al servicio profesional de carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado en términos de los principios establecidos en la Ley Orgánica. Para ello, se garantizará su acceso a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación. Tercero, el servicio profesional de carrera, la profesionalización, el régimen disciplinario, la certificación y el régimen de seguridad social de todos los servidores públicos deberán cumplir con el régimen previsto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuarto, se garantizarán condiciones dignas y apegadas a la ley para la liquidación del personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia que decida concluir su relación laboral y no acceder al servicio profesional de carrera mediante el reglamento de la ley orgánica. Quinto, todo servidor público que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentre laborando en la Procuraduría General de Justicia se someterá a las disposiciones reglamentarias del servicio profesional de carrera que se expida para tal efecto. Artículo 11. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 9 días del mes de noviembre del año 2021. Atentamente, el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, ciudadano diputado. De la iniciativa dada a conocer, túrnese la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la diputada Lorena Ruiz García proceda a dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la institución del Ministerio Público. Adelante, diputada.